Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y gracias a cada uno de ustedes que cada día, en cada episodio nos acompañan y nos ayudan compartiendo, interactuando y bueno, agradecemos al Señor que tú lo puedas hacer y bueno, vamos a pasar al tema de esta mañana. Recuerda, estamos en el episodio número 59 del devocional del día de hoy y cada episodio los puedes encontrar también en nuestro canal de YouTube. Solamente entra a YouTube, búscanos como Centro de Fe Topo Chico y ahí vas a encontrar todos los episodios como la serie pasada acerca del Espíritu Santo, nuestro amigo fiel. Ahí la vas a encontrar, también la de Soy un discípulo, también Bendiciones de estar en Jesús. Todas esas series las vas a encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Te suscribes, activas la campanita de notificaciones y bueno, va a ser de gran bendición. Y también ahora digo que está muy de moda, ¿verdad? Esto de los podcasts. También nos puedes escuchar en las aplicaciones de Spotify, Anchor y Google Podcast. Ahí aparece en la pantalla de tu celular. Solamente descárgalas. Y ahí nos buscas como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Ahí también vas a encontrar todas las series y otros podcasts o otros episodios con otros temas también de interés espiritual que sé que van a bendecir tu vida. Y bueno, este fin de semana tuvimos, gracias a Dios, un buen tiempo. Toda la iglesia adorando al Señor y aprendiendo acerca del reino de Dios. Y de verdad quiero invitarte a que puedas congregarte. El día de hoy tenemos nuestra reunión de oración y avivamiento para que puedas acompañarnos. Recuerda, estamos orando fervientemente por un avivamiento, que nuestros corazones puedan estar más apasionados por la presencia de Dios. Así que te esperamos hoy a las 7:30 y el próximo jueves a las 7:30 seguimos con el estudio del Evangelio de Marcos. Y bueno, nuestros domingos de celebración a las 11 de la mañana y a todos los que asistieron al retiro espiritual, que fue una gran bendición, a todos los que asistieron, bueno, este próximo domingo a las 10 de la mañana iniciamos nuestra escuela de discipulado y mentoreo a las 10 de la mañana para que, bueno, puedan asistir y continuar con este proceso de crecimiento. Agradecemos a Dios todo esto y vamos a comenzar con la escritura. Siempre tomamos como base la palabra de Dios. Voy a abrir micrófonos, Steven. Sí. Y Proverbios capítulo 4. Y quiero decirte que Proverbios capítulo 4 habla dentro del contexto de la sabiduría. Todo el capítulo 4, si quieres aprender acerca de la sabiduría, bueno, te recomiendo que leas este capítulo. Pero vamos a leer solamente unos versículos que los vamos a tomar como base. Así que toda esta semana vamos a estar hablando acerca del poder de la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 5, Proverbios 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Así es. La sabiduría de Dios, yo creo que todos nosotros ya nos queda comprobado, la mayoría de los que estamos conectados, es qué tanta falta nos hace la sabiduría de Dios. Así es. Cuando no operamos en la sabiduría de Dios, cometemos errores y errores, ¿verdad? Sí. Hay errores que decimos, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Muchas veces hemos tomado las decisiones equivocadas por falta de sabiduría. Y vamos hablando en toda línea de nuestra vida, llámese personalmente, familiar, matrimonial. Cuando no hay sabiduría, pagamos las consecuencias. Así es. Sí, de hecho es muy importante el
el tener sabiduría, el pedirle al Señor que nos dé esa capacidad, porque la sabiduría es una capacidad que el Señor aumenta en nuestras vidas. Gracias a lo que dice en Proverbios, el Señor siempre está dispuesto, ¿sabes? En todo lo que he leído de Proverbios, todo lo que de adolescente cuando nos ponen a leer Proverbios para ser más prudentes, ser más inteligentes, lo que entendí es de que el Señor siempre estaba dispuesto a dar esa capacidad de poder saber tomar buenas decisiones, ser prudentes, porque pues bueno, va de la mano también la sabiduría y la prudencia. Claro. Entonces, ¿saben? Algo que tenemos que entender es esta parte, que Dios nunca en ningún momento está negado a darnos la sabiduría, de hecho, al contrario, Él la quiere, y de hecho, el problema en Proverbios, o bueno, más bien, el problema que ataca Proverbios son aquellas personas que no quieren tomar la sabiduría, que la tienen a la mano, pero la ignoran o prefieren tomar cuenta de su propia opinión. Entonces, sabes, es importante que entendamos que la sabiduría es la capacidad y es ese conocimiento que el Señor nos da. Son habilidades que el Es una Señor nos da habilidad. a nosotros como personas. Claro, y dice la Biblia, bueno, una vez, quiero decir, mencionar esto, una vez un pastor que aprecio mucho me dio uno de los consejos más acertados que yo he tomado y me dijo un día, recuerdo muy bien que me dijo, Pastor Víctor, ¿quiere ser un adorador? Yo iba iniciando en mi caminar como pastor y me dice, ¿quieres ser un adorador? Lea los salmos. Los Así es, salmos le van a amplificar la visión de cómo adorar a Dios. Y luego me dijo, ¿quieres ser sabio? Lea Proverbios. así es. Y se me quedó tan grabado que ese consejo me lo dio casi 20 años, imagínate, que si no se me quedó grabado, porque sí, Proverbios, claro que es Sí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero Proverbios específicamente es un libro que realza mucho así es. el contexto de la sabiduría, principalmente la de Dios. Entonces, todos nosotros día a día tomamos decisiones, enfrentamos situaciones, por ejemplo, pues tenemos relaciones interpersonales y hay unas relaciones que necesitamos tener sabiduría Así para es. saber Sí, cómo llevarlas, ¿verdad? O qué tan sí. importante, por ejemplo, la sabiduría en el matrimonio, Ujú, en nuestro sí, trabajo, en todos los aspectos. Entonces, yo este tema, yo lo encuentro de mucha importancia porque estoy seguro que de algunos de los que no, o si no es que todos los que estamos conectados en este devocional, bueno, reconocemos que así sin es. la sabiduría de Dios cometemos muchos errores. Así es. Inclusive, de hecho, bueno, yo me atrevo a decir que también la sabiduría o la inteligencia emocional que muchas veces ocupamos nosotros para poder avanzar como personas, como seres humanos, pues bueno, la podemos encontrar en la palabra y la encontramos en Proverbios. Pero fíjate, tú mencionaste algo que el asunto aquí en Proverbios, no que es el problema de Proverbios, ¿no? Sino que el problema que se presenta en el libro de Así Proverbios es, es aquellos que no quieren la sabiduría. así es, Y yo creo que el Señor está presto para darnos la sabiduría. Vamos a estar viendo muchos versículos acerca de eso. Pero hay una gran diferencia porque está la sabiduría humana y la sabiduría celestial o la así es, sabiduría que viene de parte de Dios, así es, ¿verdad? La sabiduría humana, pues Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, a eso se refiere, a, así a- es, a nuestra propia sabiduría que adquirimos a través de los años, a través de las experiencias, que es meramente humana, sí, ¿verdad? Que viene a través de un conocimiento humano, pero dice que no te apoyes en ella. así es, Claro que yo siempre he dicho, el hombre tiene la capacidad, ¿verdad? Porque Dios le dio esa capacidad, ¿verdad? Para ser un ser pensante, así poder es, resolver sus problemas, pero esa sabiduría y esa capacidad no es suficiente. así es, El problema es que nosotros mm, creemos, o sea, nos autoengañamos, ¿verdad? Y, así es, sí. y, y hacemos a un lado a Dios porque cuando no tomamos la sabiduría de Dios, no estamos tomando en cuenta los planes y los propósitos de Dios. Así es, el problema es que a veces tomamos muchos de nuestra propia sabiduría, está basada en muchos errores y en muchos conceptos equivocados. Entonces, pensamientos relativos. Entonces, el punto de este asunto, hablando de la sabiduría, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es que el Señor siempre va a tener un pensamiento absoluto que nos va a ayudar a nosotros Claro. a que en realidad caminemos
como en realidad el Señor quiere que caminemos. Por ejemplo, ha habido gente que, por ejemplo, quiere solucionar los problemas. Es que así lo aprendí y así se tiene que hacer. Claro, son como paradigmas, ¿no? Que es que sí lo Exactamente. miré, así me lo enseñó mi papá. Mi papá Ahora, claro, que cuando yo te enseño a ti de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Que es claro, diferente. sí, Pero normalmente pues decimos, pues es que sí lo miré o principalmente, y perdón que te he interrumpido, o sea, no hay una escuela. así es. ¿Sabes qué? Déjame llevarte a la escuela para que Para que aprendas, ¿no? sabiduría, ¿no? Y eso es lo que, ese es el problema que hoy, por ejemplo, hoy muchos hoy en día, pues claro, sí, no, muchos toman la vida como escuela. Y dicen, está la escuela de la vida, y a mí me tocó mucho, a base de muchos golpes. Y yo he entendido que cuando he leído Proverbios, al menos he entendido que tú lees Proverbios y Proverbios te enseña a esquivar ciertos golpes, que uno a veces los le dan la vida por no tener sabiduría. Claro. Sí, hay golpes que vienen porque no tomamos la Sí, sabiduría de Dios y vamos a decirlo de otra manera, o sea, eh, esos golpes se traducen como consecuencias también sí, de nuestra falta de sabiduría. Así que bueno, a todos los que nos escuchan, déjanos tu comentario. Eh, estamos hablando acerca del poder de la sabiduría de Dios y quiero leer esto. En términos humanos, diríamos que la sabiduría es la capacidad así es. en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Sabiduría en términos humanos es General, una, sí. sí, es una Ujú. capacidad en conocimiento y habilidad que tiene Así es. una persona. Pero claro, no es la sabiduría de Dios, es muy diferente la sabiduría de Dios, ya que es un atributo absoluto que solo Dios posee, Así es. ¿verdad? Él es la fuente Sí, de la sabiduría. Hay varios versículos eh, que podemos leer, entre ellos está Proverbios, por ejemplo, el principio de la sabiduría así es es. el temor al Señor. Y aquí lo podemos encontrar, de hecho, en todo Proverbios, el capítulo 4, pues podemos ver acerca de la sabiduría. Y la sabiduría que aporta Dios a nuestras vidas es para bien, es para abrirnos camino, es para ayudarnos, para sostenernos, para librarnos, Así es. ¿verdad? Sí, De tantos tropiezos así que es. pudiéramos dar. Pero yo quiero leer, hay un pasaje que viene en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, que habla acerca de la sabiduría. Y de verdad qué difícil es cuando pagamos las facturas por Sí, no buscar la sabiduría de Dios. así es. Pagamos una alta factura, así que lo mejor es ir a la fuente. Así es. Lo mejor es estar conectados a la fuente de la sabiduría que es la palabra del Señor. Mira lo que dice Santiago 3, versículo 13 al versículo, creo que es el 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace la pregunta, Sí, ¿quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, fíjate, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. así es. O sea, la sabiduría que se jacta, la sabiduría que trae contiendas. Hoy en día, no sé si te has dado cuenta que en podcast se ha dado mucho así el debatir, Sí, 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 sabiduría sí, sí. ay, Dios santo. Se Yo, miden en las inteligencias, sí, 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 sí. empiezan a filosofar y se ha dado mucho y son Sí, muy virales esos videos sí. de personas que ahorita como que es la tendencia, No, ¿no? y a veces creemos que totalmente esa es la sabiduría. O sea, Ujú. nos vamos por la finta de que, esa persona es muy No, sabia. es conocimiento. Y exactamente, o sea, eso no es sabiduría, sino Es es conocimiento mero factual. conocimiento, Sí, así es. sí, lo leyó, lo aprendió y lo memorizó para ese momento, ¿verdad? O Así sea, es. A veces, de hecho, inclusive creemos que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, le piden al Señor sabiduría para los hijos. ujú, Y no es malo que ellos aprendan conocimiento factual de un libro, no es malo claro. que ellos Ah, lean, claro, claro. pero quieran o no, tiene que ir acompañado. Si va mucho más acompañado por la sabiduría que da el cielo, que da el Señor. De hecho, ahorita aquí lo va a mencionar cuáles son las características de la sabiduría del Así cielo. es. Pero tomando este punto, hoy en día vemos eso como tendencia, ¿verdad? Personas así que hacen sus Sí, sí, podcasts sí. hablando, cada quien expone su tema y
pongo entre comillas, ¿verdad? Expone su sabiduría y su Sí, inteligencia, pero aquí dice la Biblia, eh, esa sabiduría, o sea, si tiene contención en el corazón y si te jactas de ella, ¿me entiendes? Dice, no sí, es sabiduría, esa no es la que viene del del cielo, cielo, ajá, o sea, es meramente terrenal, sí, ¿verdad? Y aquí, fíjate cómo lo menciona, dice, es una sabiduría terrenal, animal, animal sí, y diabólica. así es, ¡Wow! Este versículo está fuerte, pero es la manera, es la óptica de Dios, ¿verdad? En cuanto a la sabiduría terrenal. Mira, porque donde hay celos ujú, y contención, donde están contendiendo, donde así están es, debatiendo, donde están, o sea, dice, ahí dice, hay perturbación y toda obra perversa. así es. Y Ahora, como hoy en día se ha vuelto tendencia, de hecho te puedes buscar en trending ahí en YouTube y te va a salir todo, o inclusive en Facebook o en Twitter, te van a salir todos los que están ujú. debatiendo por esto, debatiendo por aquello y el otro, y eso es lo que está pegando Y mucho. cada quien supuestamente expone su, De hecho, no ¿verdad? sé si te ha pasado que tú los ves y no te genera como que un cierto, Sí. como que Sí, sí, incómodo algo. hay algo, sí. Sí. Hay como, no rechazo, pero sí como que algo choca. Pero es Ajá. eso, es porque es meramente sabiduría humana, ¿me entiendes? Y dice el versículo 17, aquí hace la diferencia, Así pero es. la sabiduría que es de lo alto es primeramente Pura. pura, Sí. después Pacífica. pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen La la paz. paz. Sabes, de repente a mí me dicen, oiga, ¿a usted no le gustaría hacer así como que un podcast de debate y de que tenga así como que cierta, ¿cómo se le llama esa? Ay, Dios, se me fue la palabra cuando, pues que haga ruido, ¿me entiendes? Sí, sí, Y yo, polémica. polémica, esa, yo la verdad siempre respondo lo mismo, le digo, eso no es lo mío, Y hay eso muchos no, que le gustan no la es lo polémica. mío andar discutiendo y que quién tiene la verdad y Sí, que si tú, que si yo, no, 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 no. Yo creo que prefiero hacer otras cosas, edificar, sí, ¿verdad? Edificar y como lo hacemos ahorita, aprender correctamente la sabiduría no es para estar así como que quién tiene la razón, ¿verdad? O quién sabe más, o no. La sabiduría de Dios primeramente es pura, así es. ¿verdad? Porque claro, viene del cielo, viene de la savia. La sabiduría terrenal está corrompida. Así es. Hay ahí orgullo, ego, vanidad, Claro. ¿verdad? Pero la sabiduría meramente divina es pura y luego dice después pacífica. Yo prefiero eso. Sí. Hablar algo que traiga paz, hablar algo que no traiga contienda, que no, hablar. Y fíjate, es que me resuena mucho eso. O sea, hoy en día es eso. El asunto, si tú te vas a YouTube, y no solamente en YouTube, en Facebook, donde tú quieres, es hacer polémica, Sí. es tratar de demostrar, ¿verdad? Claro, estoy hablando en general. Sí, En general. mostrar tu opinión acerca de temas polémicos, acerca de temas que son tabú para algunas personas, ahorita está esa tendencia Sí, y el problema es que muchos inclusive usan la palabra para poder hablar de ciertos temas que solamente quieren causar polémica, pero también todo lo basan, y ese problema, que muchos lo basan en la sabiduría terrenal. He ahí el problema. claro. Nos preguntan cuál es la cita. Claro que sí, Santiago 3, versículo 3, 13 al 18. Ahí, de hecho, lo acabo de poner. Sí, ahí lo acaban de escribir en la barra, ahí lo pueden tener. Déjanos tu comentario, ¿qué opinas? Estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios y bueno, la Biblia habla mucho de la sabiduría y esa sabiduría tiene que ser aplicable a nuestras vidas, Exactamente. tiene que ser aplicable a nuestro día a día. Si no la aplicamos, solamente se queda como información. Sí. eh, De hecho, ese- de hecho, ahí sale, dice, sin incertidumbre y ni hipocresía. Ujú. Y pues la hipocresía se aplica no meramente con la otra persona, sino con uno mismo. Uno mismo muchas veces puede ser hipócrita consigo mismo y pues no poner por obras nada de lo que uno hace. Lo que pasa es que todo va a depender de dónde tomas la sabiduría, Así es. ¿verdad? Yo he conocido personas, he escuchado personas ah, que tienen una sabiduría terrenal y sí, o sea, sí aporta, claro, no queremos demeritar eso, sí Claro, aporta, pero hablando de nuestro contexto, pues no me voy a apoyar en ella.
Así es. Y debemos de entender de dónde yo voy a tomar la sabiduría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, para que lo leas por favor, Steven. Sí. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Okay. Proverbios 2, 6 y 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. Espera, hasta ahí. Okay. Él provee ¿de qué? De sana sabiduría. De la correcta sabiduría, de la sana, porque Él es la fuente. Recuerda, leímos ahorita en Santiago, cómo es la sabiduría, primeramente es pura. Así es. ¿Verdad? O sea, va a ser de un beneficio, va a ser para una edificación, va a ser para ayudarnos y principalmente para ligarnos a sus planes y a sus propósitos. Así es. Sigue leyendo, por favor. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ese escudo es una protección, la sabiduría de Dios, en cualquier ámbito que nosotros la necesitemos. Por eso Proverbios te exhorta, dice, búscala, Sí. abrázala. Y una vez que la tengas, ¿verdad? Consérvala, Así aplícala a tu corazón. ¿Por qué? Porque dice, ante todo busca sabiduría. Fíjate, ante todo. O sea, ante los bienes materiales, Así ante es. cualquier otra cosa, dice, busca la sabiduría. Así es. Y claro que la sabiduría de Dios nos va a guardar. La Biblia habla de personas sabias, Sí. ¿verdad? De personas sabias. Y, por ejemplo, uno de ellos es David. Así Hay es. un salmo, el Salmo 139, para poderlo leer. Salmo 139. Déjame lo busco. Estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas? Y también ayúdanos compartiendo, porque esta palabra puede ser de beneficio para alguien que esté atravesando un problema, que esté atravesando una situación difícil, porque a veces la verdad y la realidad es que no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Sí. ¿Así te ha pasado a ti? Sí, Dices sí, tú, sí. ¿verdad? Y casi expresamos, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Así es. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿En dónde me metí? Ahí está la sabiduría de Dios. Y bueno, dice el Salmo 139. Todo este salmo nos expresa, ¿verdad? Que bueno, Él es el que da la sabiduría y es que está muy largo el salmo, Sí. ¿verdad? Bueno, solamente anótenlo porque sí está muy largo el salmo, pero todo este salmo Habla acerca de sí eso. habla acerca de cómo, bueno, la omnipresencia y la Así omnisciencia es. de Dios, ¿verdad? Sí. Y su sabiduría para con nosotros, Él nos va a guardar, nos va a librar. Y bueno, esa sabiduría, ¿cómo la puedo obtener? Así Aquí es. viene la pregunta, ¿cómo obtengo esa sabiduría? Si ya me quedó claro que hay dos fuentes, ¿verdad? La del mundo y la de Dios. Así es. Yo quiero la de Dios. La del mundo es terrenal, es animal. Yo creo que cuando se refiere al animal es como a base de instinto, ¿no? Sí. Porque los animales se mueven por instinto. No, y hay personas que les gusta moverse por instintos. Ujú. Por instinto, pero dice es animal. Lo que se me hace bien difícil es cuando dice es diabólica, Sí. Sí. ¿verdad? Hay que ver en el original, en el contexto original. Me voy a poner a investigar para mañana. Así es. ¿A qué se refiere, Sí, verdad? ¿a qué se refiere diabólica? Sí. Está tremendo, ¿eh? Yo creo que habla de pensamientos que van en contra. Inclusive ideas que van en contra de lo que está en la palabra, porque hay muchas ideas que tenemos que creemos de pronto que están bien, pero en realidad no sabemos si estamos operando en una sabiduría diabólica. De hecho, Exacto. Salmo 139, los últimos versículos, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Inclusive me acuerdo mucho de Jesús, que Jesús obviamente fue el sabio por excelencia. ¿Cuántas personas, cuántos fariseos no se le acercaban a él con una cierto tipo de sabiduría, inclusive diabólica, pero Jesús siempre fue sabio para contestarles, para hablar, y él siempre decía que muchas veces es lo que sale de nuestro corazón, es de la Claro. abundancia de nuestro corazón. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Ujú. Por eso el salmista le decía, prueba mi corazón, prueba mis pensamientos, porque es ahí donde Dios ve y te alumbra en tu corazón. ¿En qué tipo de sabiduría tú estás operando? ¿En qué sabiduría? Exacto. Fíjate lo que dice, ahorita que tocas el punto de Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hay dos personas que han pisado la tierra, Sí, sabios. El primero es Salomón.
Sí, ¿verdad? Y después, y claro, no se compara, que es nuestro Señor así Jesucristo. es. Y mira lo que dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Perdón, versículo 52. Sí, Lucas 2:52, perdón. El otro se refiere a Juan. sí, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. así es. Hay que crecer en sabiduría. Así es. Hay que invertir tiempo, Así es. principalmente en en la palabra de Dios. Hay un versículo, no lo tengo ahorita así a la mano, pero viene en Santiago. Y dice, si alguien es falto de sabiduría, no sé si lo puedes buscar, por Sí, favor. Si alguien es falto de sabiduría, dice, pídala a Dios. O sea, lo primero es esa invitación a, yo reconozco que tengo falta de sabiduría, bueno, ahí está la invitación, pídela a Dios. Él es la fuente, ¿verdad?, correcta para poder tomar de esa sabiduría pura, de esa sabiduría que es pacífica. ¿Ya lo encontraste? sí, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Léelo, por favor. Sí, mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 dice, pero pida con fe, no Ujú. dudando nada, porque el que duda es semejante, pues bueno, al onda del mar, que es arrastrado del viento y acaba echado de una parte a otra. Claro, fíjate lo que dice, pídala a Dios y Él la dará a quien se la pida. Por eso Jesús dijo, pide y se te dará, Así es, ¿verdad? sí, Pide y se te dará medida buena, apretada, revestida. Eso no solamente es para lo económico, así es, ¿verdad? Ahora fíjate que me arroja luz, es también para la sabiduría. O sea, tú le pides sabiduría y dice, todo lo que pidas a mi Padre, así es, en mi nombre lo dará. Y así es, normalmente lo tomamos como que pídele para tu necesidad, pídele la sanidad, pídele la restauración, pero ¿por qué no pedirle sabiduría? Pídele sabiduría así es. y que el Señor la dé como medida buena, apretada, remecida, abundantemente, ¿verdad? Que nos la dé. Y de hecho ahí lo dice, Él te la va a dar y sin reproche, o sea, no te va a decir otra vez. Sí, Ayer me pediste sabiduría, no, otra vez. otra vez no te llenas. No, y es lo que Dios quiere ver en nosotros, es el mismo deseo que Salomón tenía por ser sabio. Yo creo que eso es lo que Dios busca en cada uno de Y nosotros. es que eso fue lo que le contó, porque fíjate, Salomón toma el reinado. Para todos los que les guste la historia bíblica, ¿verdad? A mí me Sí, gusta mucho. Salomón toma el reinado y cuando él se vea ante ese reto, así es. va a Dios. Y qué interesante es esto, el corazón, ¿eh? Tú hablabas ahorita del corazón. Él le dice a Dios, Señor, pues no quiero yo que me des poder militar. Dice, no quiero que me des poder económico. Así es. No quiero esto. Le dice, solamente, pero fíjate, dice, es que yo soy un hombre tierno de edad. O sea, era Sí, muy joven, dice, sí, reconozco. Y si hay algo que necesito, lo estoy parafraseando, el énfasis es mío. sí. Si algo es de lo que necesito para guiar a la nación, no es poder militar, no es poder económico, no es poder religioso, no, dice, es sabiduría. Así es. Y le dice, Dios, dame. Qué tremendo, ¿eh? Así es. Porque Dios le dice, bueno, pídeme y te voy a dar. Lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Ahí viene la prueba. Sí. Imagínate para Salomón, porque le dice, pídeme Salomón. Lo que tú me pidas, te voy a proveer. Oye, si a mí me dijera Dios, pídeme. Yo creo que muchos de Dios les ha dado la promesa de clama a mí, yo te responderé. Y Ajá. yo creo que a veces no pedimos correctamente. No, pero imagínate, o sea, mi corazón a veces está tan lleno de otras cosas Sí, que digo, pues mejor, oye, pues le voy a pedir riquezas, ¿no? Y así ya no estoy batallando y ya no estoy preocupado. O le voy a pedir, ¿sabes qué? No sé, influencia, ¿no? No sí, sé, ¿verdad? Le voy a pedir bienes materiales. Pues y así al menos, ¿verdad? Voy a tener una vida más relajada. así es. Pero fíjate, Salomón tenía un corazón de verdad que como que bien conectado con Dios porque Sí, le dice, no, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Y luego en respuesta el Señor le dice, te voy a dar sabiduría, pero también dice, porque no me piste ni riquezas, no me pistes poder, también te lo te das voy a bien. dar. ¡Ah, Sí, carayo! Y ahí es cuando tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo es Dios sí, cuando mira la intención del corazón, así es. ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. Esa es,
esa es la pieza clave que nos hace falta a nosotros como creyentes muchas veces. Que a veces luchamos con nosotros, entre nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas y la clave está en tener el ser entendidos y entender el deseo de ser sabios. Algo que Santiago, por ejemplo, aquí lo estábamos leyendo y dice en el versículo 5, no, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pero, ¿sabes? Es bien importante lo que dice porque el versículo 8 dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces me da a entender que aquella persona que tiene falta de sabiduría es inconstante en todo lo que hace. Imagínate Salomón entrando a reinar. Si vemos antes de Salomón, ¿cuántos reyes no habían pasado? ¿Y cuántos reyes no habían hecho de acuerdo a lo que ellos creían y a lo que ellos bien les parecía? Pero en realidad después Salomón estuvo centrado. Dijo, no puedo, imagínate, David, ¿no? Su papá dijo, pues si mi papá hizo esto, yo no me Ujú. puedo quedar atrás, tengo Claro. que pasar Es todavía. que tenía un fundamento donde seguir Sí, edificando, ¿no? Y nosotros tenemos un fundamento así donde es, seguir edificando y ese fundamento es Cristo, así es, ¿verdad? Y se edifica con sabiduría, dice, de hecho la Biblia lo enseña, Jesús dice, el hombre sabio, prudente, ¿verdad? así Porque es, va de la mano, edifica sobre la roca. así es, Y el que es insensato, pues va a edificar sobre la arena y acuérdate, la Biblia dice, vendrán problemas, bueno, él habla de vientos y tempestades y golpearán sobre esa casa, pero el que edificó sobre la roca así es, no sufrirá daño. así El es, problema es cuando edificamos sobre la arena y de edificar en la arena es edificar bajo nuestros propios conceptos, ideologías y propia así es. sabiduría. Así es ahí donde por eso tocaba al principio el punto de cuántas personas no han dicho, no, es que yo aprendí a bases de golpes de la vida, pero el problema fue que construyeron sobre la arena y los dice que van para allá. De hecho, es lo que dice aquí en el versículo 6 de Santiago, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice, arrastrado por el viento de un lado para otro, ¿y cuántos no han sido así? Dice Jesús, imagínate, ¿no? Cómo aquel hombre no se va primero a sentar a Y va a pensar, calcular, claro. no vaya a ser que vaya a quedar en ridículo delante de los demás. Así lo dice, Sí, y se burlen por no haber terminado. Entonces, pues aquí lo importante, imagínate, vamos a tocar un punto aquí que yo considero importante para todos. En el matrimonio, sí, o sea, cuánta falta hace la sabiduría porque, así es. eh, mm, claro, uno se casa con esa expectativa, ¿verdad? Sí. De todo va a estar muy bien y pues somos es mi media naranja, etcétera, etcétera, Sí, sí. etcétera, ¿verdad? Pero cuando pasa el tiempo y pasan los años, te vas dando cuenta que empiezan a salir detalles aquí, detalles Así es. allá, y eso tú no lo hacías y tú no eras así, y empiezan esos problemas y luego sale la lucha de poder y Claro. para eso ocupamos sabiduría, porque Así es. muchas veces decimos, ¿cómo trato este asunto con mi esposo? Así es. Cómo trato este asunto con mi esposa? Así es. Y al no a veces no tener una conciliación o no tener una resolución, pues mira el punto hasta donde se llega que dicen, mejor nos separamos, Sí. ¿verdad? Mejor vamos a terminar estar porque no se nos dio, ¿verdad? Ujú. Como que no funcionó. Le echamos la culpa a otras. A otros factores. Sí. No funcionó porque no operamos en la sabiduría, que si vamos a la sabiduría de Dios, la Biblia es clara y dice que pues Dios bendijo al primer matrimonio y es el mismo plan de Dios Sí. bendecirnos, ¿no? O sea, yo en lo personal, claro que no tengo que pensar igual que mi esposa, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, no es mi media naranja, no, yo no creo en No. eso, Sí. somos muy diferentes. Pero apoyándonos en la sabiduría de Dios, hemos aprendido Claro. a llevar nuestra vida juntos, Así es. con esas discrepancias, indiferencias, pero, ¿sabes? Con la sabiduría de Dios, sí. ¿Por qué? Porque dice la sabiduría de Dios es pacífica. Así es. Y a veces dicen, no, Promueve pues, la paz. dicen, pues qué padre, pues son pastores y no, también tenemos nuestros Sí, asuntos, claro. pero hemos aprendido no a solucionarlos de acuerdo a nuestra capacidad, sino es principalmente ir a la fuente. Así El es. apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 1, el versículo 17. Efesios 1, 17. Los invitamos el día de hoy. Tenemos nuestro martes de oración y avivamiento a las 7:30 de la noche para que puedas asistir. Recuerda, estamos orando por muchas cosas, bueno, muchos asuntos importantes de nuestra nación, de nuestra ciudad, de las familias. Así que te invitamos y principalmente estamos orando para que haya un avivamiento en el cuerpo de Cristo. Así es. Y también antes de que se me olvide, porque después se me pasa, el próximo
viernes 8 de octubre tenemos el inicio de nuestro taller para matrimonios. Para los que nos escuchan, va a estar muy interesante. Van a ser 3 sesiones. Va a ser el 8, el 16 y el 22 de octubre. 3 viernes a las 8 de la noche, pero iniciamos este viernes 8. Va a ser de gran bendición, totalmente gratis. Para los que quieran exacto, sabiduría. Exacto. ¿Verdad? Ahí vamos a hablar acerca también de esto, de la sabiduría, cómo poder resolver problemas y conflictos en el matrimonio. Y bueno, para que estén atentos y te puedas inscribir, es totalmente gratis. Efesios 1:17, ¿qué dice? Sí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo sabía y dice que Sí. necesitamos pedirle sabiduría Claro. a Dios, y viene de Él es la fuente. Sin Él vamos a cometer errores, claro, porque hay gente que dice, yo no necesito de Dios y mira, mi vida está en orden. Aparentemente, ¿verdad? Así es. Porque estamos edificando bajo nuestro propio fundamento y tarde que temprano ese fundamento es endeble, es débil, Así se va a es. quebrar y ahí vienen entonces las consecuencias. Por eso quiero exhortar a todos los que nos escuchan. Edifica bajo el fundamento correcto, Sí. que es la palabra de Dios. Ella es la que nos provee de la sana sabiduría. La palabra de Dios nos va a enseñar en relación a la sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Así ¿Verdad? es. Porque a veces decimos, ¿a poco la Biblia me enseña de todo? Sí, y de hecho hay muchos que tienen comezón de oír y buscan a ver, consejero matrimonial y que esto y que el otro. Y claro que puedes aprenderlo, ya lo hemos hablado de que es un conocimiento factual, que tú puedes buscar un libro y puedes leerlo, pero, ¿sabes? No se va a comparar a lo que también la palabra de Dios te enseña y te va a dejar más en claro y más en orden lo que tiene que ser el matrimonio, lo que tiene que llevar el matrimonio. Yo, por ejemplo, ya tengo 3 años de matrimonio, ya pasamos la etapa donde pensábamos que todo iba a ser como los novios, que todo iba a durar como novios, ya estamos entrando en una etapa donde ya estamos como sentando las ciertas bases de nuestro matrimonio. Y saben, algo que yo he aprendido, que he estado aprendiendo mucho, es esta parte de tener ese tacto, esa manera inteligente de hablar, no confundir las cosas. Mira, me pasó un ejemplo, por ejemplo, con uno de los niños de aquí de la iglesia. Me viene el niño y me empieza a pedir el internet. Oye, es que quiero el internet, que no sé qué. Pero el niño, yo le empecé a explicar una manera de que, ¿sabes qué? Mira, no te lo puedo dar, porque ahorita hay servicio, hay culto, tú vas a hacer mucho ruido. Pero este niño luego lo empezó a tomar como que no se lo quería dar. Él lo empezó a malentender. Y de pronto el Señor me empieza a hablar y me dice, ¿sabes que muchas veces así es en la relación? Uno a veces, como no tiene sabiduría, La sabiduría, exacto. uno a veces intenta hablar y a veces lo que hace, o sea, la otra persona no logra ver el resultado de la otra persona. Exacto. Y Es es que hay que ahí, tener sabiduría tanto para hablar, pero también sí, sabiduría para escuchar. exactamente. Para escuchar, ay Dios, porque a veces tomamos las palabras así y luego si nuestra no tenemos, bueno, es que me quedo pensando, esta parte de la inteligencia emocional, Sí, lo recibimos tal cual, es cuando se prende el cerillo, ¿verdad? sí, yo por ejemplo estaba viendo la actitud, estábamos yo y uno de mis líderes y lo empezábamos a ver y él le cambió el semblante, pero de una manera como no te imaginas, se puso tan triste, pero cuando le dije, no, mira, es que no es por esto, le cambié la forma de decir las cosas, y se levantó su ánimo y se fue, como si no, yo dije, wow, como a veces cuando no sabemos recibir, pero tampoco sabemos expresar, se crea un problema enorme. Ahora imagínate en el matrimonio, cuántos malos entendidos, o sea, hay pleitos que nacen igual con los hijos, hay pleitos que nacen por malos entendidos y pues bueno, no nos queremos entrar tanto en el matrimonio, pero Claro, tiene que ver con la falta de sabiduría. sí, y lamentablemente cuando no tenemos sabiduría lastimamos Sí, con nuestras palabras, con nuestras acciones y bueno, ya después uno dice, ching, ¿por qué? sí, ¿Verdad? No sé si te ha pasado que a veces uno dice, ¿por qué no coordiné lo que quería decir con mi boca, ¿no? claro, ¿Y sí, por qué? Porque no hubo sabiduría. De hecho, la sabiduría también hasta, fíjate, ahí te va. Hay que tener sabiduría para hablar, sabiduría para escuchar y hasta sabiduría para callar. sí, sí, Dice que aún el necio cuando calla, sí, dice Proverbios, sí, aún al necio, al testarudo,
¿verdad? Cuando calla se le toma por sabiduría, se le Así toma es. por sabio, o sea, hasta aún el necio cuando calla es sabio, Así es. ¿verdad? Yo creo que es ahí cuando, por ejemplo, y fíjate, hoy en día en los jóvenes lo toman como un acto como que te estás subyugando Ujú. a la presión de los padres. Ajá, Porque eso es lo que yo he estado aprendiendo todo el tiempo en mi vida, que con los padres es lo mejor es escuchar. No hay mejor sabiduría o muestra de sabiduría a los padres cuando uno escucha, solamente escucha. claro. De hecho, ¿cuántas veces no lo podemos ver en Jesús? Que él muchas veces estaba con el Padre y callaba. Pues él más que nada nos enseña eso, dice, yo lo Sí, que escucho de mi padre es lo que hago y lo que digo, ¿verdad? Y ahí esa es la clave, así es. escuchar y claro, que la sabiduría es Dios, Sí, pero también, aquí quiero remarcar poquito, eh, también hay gente, ¿verdad? Que sí, puede ser un instrumento en las manos de Dios. Por ejemplo, mi pastor, que yo cuando no he podido encontrar la solución a un conflicto, a un asunto en la iglesia, claro. yo voy con mi pastor también. Sí. ah, Es porque que hay gente que Dios capacita. sí, Sí, exacto, y que son sabios, de verdad. Ah, hay esa gracia así es. especial, ¿verdad? También en Sí, gente que es sabia. Y yo voy con mi pastor o voy con mis líderes espirituales, ¿verdad? Con otros pastores que yo aprecio y que honro, y voy con ellos y, oiga, pastor, déme un consejo. Y sé así que ese es. consejo como Sí, Aitofel dentro de todo su rollo que traía mal, pero dice que él era un hombre sabio que cuando él hablaba era como el consejo de Dios. así es. Entonces, yo me apoyo también cuando ya oro a Dios, busco, a ver, Señor, ¿qué dice tu palabra? Esa es mi pregunta primero, ¿qué dice tu palabra en cuanto a este asunto, tanto en la iglesia, personal, con ustedes, o sea, cualquiera que sea mi situación? Y cuando no encuentro, voy con mi autoridad y, oiga, necesito un consejo. Así Y es. de verdad que sí, también muchas veces también el Señor me ha ayudado a través del Claro. consejo de mis autoridades. Sí, A través del consejo también, digo, de papá, de mamá, ¿verdad? O sea, sí, orientado con la palabra y todo eso, o sea, decir, bueno, porque también a lo mejor, ok, si mi papá y mi mamá no son cristianos o sí. mi esposo no es cristiano, Sí, ¿qué hago? Bueno, pide el consejo y discierne, sí, ¿verdad? Y esa sabiduría, porque sí, como lo hemos mencionado, la vida te enseña y claro. claro, te enseña cosas buenas y te ayuda, ¿verdad? Pero si lo tomas y lo unes a la palabra y dices, ay, cierto, ¿sabes? Déjame hacer esto, o sea, Así es. sales adelante y Dios comienza a abrirte ese margen, ese panorama para que tú aprendas sabiduría. Así es. De hecho, yo conozco muchas personas que han bendecido mi vida también que son bien sabios y que yo aspiro a ser así como ese tipo de personas que tienen esa capacidad, tienen una enorme capacidad para ser sabios. Y me acuerdo mucho también de la historia en la Biblia cuando el hijo de Salomón dice que se levanta y el pueblo le empieza a decir, oye, quítanos un peso de encima, ¿no? De los atributos. Y le dice, ¿sabes qué? Pues se acerca a los ancianos y le Eh, dice, oye, ¿cómo ven esto? Y los ancianos le dicen, ¿sabes qué? Pues quítalo, no pasa nada. Pero sí, dice que cambia el consejo de ellos y empieza a tomar el consejo de sus amigos que crecieron con él. de los jóvenes. Y Y dice le que, dijeron los jóvenes, no, hombre, tú dales que el dedo más pequeño tuyo sea el más fuerte que el de tu padre. O sea, el consejo fue el mal. Y lamentablemente Salomón, eh, no, perdón, su- ¿quién fue? fue su hijo de Salomón, Roboam. Roboam. Roboam cometió el error, Sí, ¿verdad? Por eso te digo, aquí hay que saber con quién, sí, cuando uno no, ay Dios, porque a veces pues sí, uno le falta ese discernimiento claro, y dice, bueno, ¿dónde? Pues buscar también la fuente correcta con las personas, así es. ¿verdad? El consejo correcto. Mira lo que dice nuestro hermano Juan Juárez, para que puedan aportar también un versículo y puedan comentar, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, Job 12:13. Él es la fuente. Así es. Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, fíjate, vamos a ir terminando, pero Colosenses 3:16 dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles a unos a otros en toda sabiduría. Ahí está la fuente. La palabra del Señor abunde en nuestros corazones y es la que nos va a enseñar en esa sabiduría que viene del cielo, Así no la es. terrenal, ¿verdad? Y te aseguro que si tomamos este consejo y nos llenamos de la palabra de Dios y la tomamos para aplicarla primeramente a nosotros, ¿verdad? Y que la palabra nos vaya forjando,
muchas cosas van a cambiar en nuestro Así entorno. es, sí, Muchas cosas. Yo, en lo personal, puedo decir que he cometido lamentablemente muchos errores por falta de sabiduría, por no sí, pedir consejo, simplemente por amarrarme claro, en mi opinión. sí, Y no, pues ahora va a ser así. Y lo digo, la verdad, con pena, he cometido muchos errores por falta de sabiduría, tanto personalmente, en mi matrimonio, en mi familia, en la iglesia. Pero también he entendido que pues Dios me da la oportunidad de redireccionar mi sí, caminar y en el paso. Estoy hablando de ya de 23 años que tengo en el Señor. claro, El poder, el redireccionar y decir, no, Señor, perdóname, ayúdame. Y poco a poco uno va encontrando y dice, es cierto, y va viendo las cosas diferente, va arreglando las cosas diferente. así es, Ya no arreglo las cosas en mi matrimonio igual, ni con la iglesia, ni con ya, porque la sabiduría te va aportando y te va abriendo el panorama, te así va es, dando esa dirección correcta, así es, ¿verdad? Y también algo importante, ya no le da uno lugar al diablo. así es, También ya no le da, sí, sí, cierra sí, esas sí, 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 puertas, sí, dice, no, aquí no me meto, porque ya la vez pasada, ¿verdad? El avisado dice que ve el mal y sí, saca la vuelta y dice uno, no, aquí me equivoqué, no, vamos a hacer diferente. Y claro que también el aplicar la sabiduría te lleva a moldearte, claro, porque cuántas sí, veces no decimos, yo, o sea, yo quisiera esto, sí. o sea, yo quisiera responderte así, yo quisiera actuar así, tomar esta decisión, yo, pero la sabiduría también te lleva a forjarte y decir, no, Ese carácter. pero la Biblia dice otra cosa. Sí, es que forjas ese carácter y de hecho, ¿cuántos Pedros no andan por aquí conectados? Ah, Que mochan orejas, que le dan, le dan lugar al diablo, que hacen infinidades de comentarios inclusive, pero así como Pedro, de que hace comentarios de repente fuera de lugar. fuera del lugar, pero sabes, es ahí donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo, como igual como lo estuvimos leyendo aquí, ¿no? Que la palabra more en nosotros en abundancia, Así es. para dejarnos direccionar. Vamos a terminar dando algunas características, ¿va? Tú pon los versículos. Ok. Yo aquí no nada más, ahí cada uno ahora sí que personalmente los busca en su casa, pero son características de la sabiduría de Dios. Número uno, para ser sabio primero hay que obedecer a Dios. Así es. Eso lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, el versículo 7. Lo Así es. primero es aprender a obedecer a Dios. También lo dice Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Así es. Hay que obedecer su palabra, hay que obedecer su voluntad, como te menciono. A veces uno quiere, uno sabe, dice, bueno, sé lo que dice la Biblia, pero yo quiero hacer esto. Mm, O sea, yo quisiera hacer esto, ¿verdad? Pero ahí es donde también la sabiduría te va formando, te va forjando y te ayuda a ser obediente. Número dos, la segunda característica de la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios es que el Espíritu de Dios es quien nos instruye. Así es. Sabiduría es el Espíritu de Dios. Proverbios 1:23. Todo es en Proverbios. Si Proverbios 1:23 es el Espíritu de Dios quien nos instruye sabiduría. Así Siguiente es. característica, que la sabiduría de Dios nos va a guardar del mal camino. Eso lo menciona Proverbios 2, Proverbios capítulo 2 del 10 al 19. Tenemos mucha tarea que ahí están apareciendo en la pantalla de tu celular todos los versículos que estoy dando como características de la sabiduría. Siguiente característica, ya lo dije, te guarda del mal camino. Proverbios 2, 10 al 19. Siguiente característica de la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios es que el que toma de esa sabiduría es doblemente dichoso. Así Es es. doblemente dichoso. Proverbios 3:13. Está lloviendo lluvia de versículos aquí. Sí, sí, hoy es lluvia de texto porque nos hace falta palabra. Pues ahí viene la clave. Por Así eso es. el apóstol Pablo dice, no, pues que la palabra abunde en tu corazón y si Así abunda es. en tu corazón te enseñaré en toda sabiduría. Sí. Ah, y por último, hay más, pero solamente nos vamos a quedar con estas. La última característica de la sabiduría de Dios en Proverbios es que es lo que le da valor Así y le es. da riqueza a nuestra vida. Lo dice Proverbios capítulo 4, el versículo 7. Así es. Proverbios 4:7 le da
nos da ese mayor valor y riquezas más que cualquier posesión en la tierra. Proverbios 4:7 y Proverbios 8:10. Ya tienen para que, de los que dicen, es que no sé qué leer, pastor, pues aquí está. Ahí está. Y podemos hablar más versículos acerca de la sabiduría. Y bueno, apoyémonos en esto porque ella, la sabiduría, nos va a ayudar a resolver conflictos, a resolver problemas, a resolver, inclusive, digo, con nuestras relaciones interpersonales, Sí, la sabiduría para los negocios, para los sí, emprendedores, así es, sí, hace ¿verdad? falta Que no mucha sé qué sabiduría. emprender, pero tengo el espíritu de emprendedor, pues la sabiduría de Dios, Así es, sí, ¿verdad? O sí, sea, sí, qué tan importante es tener la sabiduría, es un pilar, es un fundamento, pero tiene que ser la que viene del cielo, así es. no la terrenal, no la intuitiva, sino la que viene meramente del Espíritu Santo. Así que, pues si alguno de ustedes, de los que nos escuchan, están teniendo conflictos, ¿verdad? Y Sí, quizá dicen, no sé qué hacer con mi matrimonio, busca sabiduría de Dios. así No es. sé qué hacer con mis hijos, busca la sabiduría de Dios. Tengo muchos problemas con la gente o sea, no sé sobrellevarme con la gente, Busca sabiduría, busca así sabiduría de es, Dios. En mi vida espiritual, busca sabiduría así de es. Dios. Se oye tan fácil, Sí, ¿verdad? Así, ¿a poco? Así nada más. Pues sí, busca la sabiduría de Dios a través de su palabra, a través de la comunión, y ella te va a dar direccionando. así es, el Señor es nuestro mejor terapeuta. Siempre lo he dicho que tú puedes, claro, ir con un psicólogo y puedes hablar con él y te puede orientar, claro, de una manera terrenal, pero siempre en lo espiritual, inclusive, pues, que es lo más preciso, eh, es el Señor, porque la palabra él nos menciona que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, Él Así nos es. formó y Él sabe cómo vamos a actuar y cómo vamos a reaccionar. Y siempre he dicho que el Señor cuando nos habla, a pesar de que Él habla de muchas formas y de muchas maneras, Él te habla de una manera directa al corazón y pues bueno, ya no hay excusas. ¿Sabes? Y al final del día, Santiago dice que esa sabiduría es benigna. Sí, O sea, es para nuestro bien, así es. ¿verdad? Y yo creo que a los que nos están conectados, ya llega uno a una edad, digo, yo todavía estoy chavo, pero ya no soy tampoco un niño. Eh, Llega una edad donde uno entiende y dice, es cierto. O sea, Así es. muchos de los dolores de cabeza que yo tuve y lágrimas que derramé por, por los errores, o sea, fue por falta de sabiduría, Sí, por no dedicarle tiempo. Y yo creo que muchas lágrimas son innecesarias. así Es es. más, muchos golpes son innecesarios. Fueron innecesarios, de hecho. Sí, la verdad, yo volteo atrás y digo, ay Dios. O sea, pude haber evitado, pero no, ahí va uno terco, Sí, ¿verdad? A querer hacer su propia voluntad y en su propio conocimiento cuando dice, ahí está la sabiduría de Dios que es benigna, sí, me quiere ayudar, es para bendecirme. Así que apoyémonos en la sabiduría de Dios, así búscala, es. pídela a Dios. Sí, ¿Cómo? Pues orando, así es. leyendo la Biblia, memorízala. Y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a hacer ese proceso Así es. y va a sacar esa palabra, va a sacar ese consejo a tu corazón cuando sea necesario. Así es. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, hoy te agradecemos porque es a través de tu palabra que tenemos la sabiduría por medio de tu Espíritu Santo, que nos has provisto la sabiduría, la celestial, la que es pura, la que es benigna, la que es pacífica. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestras opiniones, en nuestros conceptos, en nuestras ideologías. Queremos apoyarnos meramente en tu sabiduría, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que está conectada, Señor, que se mantuvo atento y atenta a este mensaje, que les aporte, Señor, a través de tu palabra, su corazón sabiduría, Señor. Ayúdales. Si alguien está atravesando algún momento difícil, que sea tu palabra, Señor, trayendo sabiduría a su corazón, Señor. Padre, bendícele, Señor, y que la sabiduría nos guarde del mal camino, Señor. Tu sabiduría, Señor, nos guíe por las sendas correctas, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues bueno, terminamos el devocional del día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por conectarse, por compartir, por interactuar. Y bueno, que este día sea un día productivo. Recuerda, hoy tenemos martes de oración. No te quedes en casa, vente a orar y a interceder también por las necesidades que creemos que Dios las puede suplir. Y bueno, también te recuerdo, el próximo 8 de octubre tenemos nuestro taller para matrimonios. Recuerda, es totalmente gratis, solamente necesitas inscribirte, apartar tu lugar y confirmar tu lugar. Puedes mandarnos un mensaje vía inbox, con gusto te damos más información. Es presencial aquí en el templo o en la iglesia, en la congregación Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. Y bueno, si no sabes cómo llegar, ahí en la pantalla de tu celular, ahí está la dirección. Es muy fácil llegar aquí. ¿No tienes dónde congregarte? Bueno, te invitamos a nuestras reuniones martes y jueves 7:30 y domingos 11 de la mañana. Ven junto con tu familia. Aquí eres bienvenido. Aquí, bueno, vas a encontrar un lugar para ti y para tu familia. Así que, bueno, gracias, Steven. Gracias, y gracias a cada uno de los que estuvieron conectados hasta a este punto del video. Y pues bueno, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Sigamos avanzando en el Señor. Dios les bendiga. Amén. Bueno, que tengan un excelente y bendecido día. Si Dios lo permite, mañana nos volvemos a conectar. Estamos para servirles, estamos para en lo que podamos ayudar. Así que gracias. Yo soy el pastor Víctor Segura. Nos vemos el día de mañana.